Salomón, ¿tú crees que se podrá compaginar el ser una figura pública y el mantenerse vinculado a la salesianidad, a la vida como exalumno salesiano? Pareciera que no es tan común, pero hoy vamos a tener en Vivencias Salesianas a alguien que nos va a demostrar que sí se puede estar cerca de Don Bosco siempre, estemos donde estemos. Hola, bienvenidos, soy Derio Buchela desde Elche, Alicante, en un episodio más de Vivencias Salesianas. Espero que lo disfruten. Por acá les saluda Salomón desde Córdoba, Argentina, deseando que les guste este episodio de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Ernesto Tomás Wenceslao Abas Sosa, exalumno de la promoción 1982. Ernesto está casado y tiene 3 hijos. Desde muy joven se ha desempeñado como empresario, al principio de la mano de su papá. Participó muchos años en la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del Estado Carabobo, CAPEMIAC, llegando inclusive a ser su presidente. Fue por 2 periodos consecutivos director general de la alcaldía del municipio San Diego del estado Carabobo. Y actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, de nuestra querida ciudad, habiendo ocupado en esa institución previamente otros cargos importantes. Bienvenido, Ernesto Tomás, a este episodio de Vivencias Salesianas. Es de verdad un gusto, una alegría poder estar un rato compartiendo contigo algunos de esos tantos momentos que viviste, que vivimos en el colegio y en todas las cosas que hemos hecho relacionadas con el mundo salesiano. También te envío un gran abrazo, querido Ernesto, deseando que estés muy bien tú y tu familia. Y bueno, preparados acá para iniciar este episodio de Vivencias Salesianas. Bueno, Salomón, Derio, gracias por esta oportunidad, porque el que pasa por la obra salesiana ve estos momentos de encontrarse con compañeros, más que una grabación, más que un programa, más que algo para estar ahí, como un momento para compartir experiencias, donde seguramente aquellos que la vean en algún momento se reirán y dirán, coño, esos locos hacían esas cosas. Porque va cambiando las generaciones y va cambiando los momentos. Y uno ve lo que pasa ahora y lo que pasaba hace 40 años y hay muchas diferencias. Y un cordial saludo a todos aquellos que nos ven, exalumnos o no exalumnos, todos los que son parte de esa familia salesiana. Si usted nos está viendo, usted es parte de la familia salesiana. No importa si estudió o no estudió, no importa si es casualidad. Empiece a buscar las vivencias de Don Bosco y empiece a leerlas, porque es que le toca. Así es. Muy bueno, Ernesto, muy bueno. Antes de comenzar con la pregunta, tengo una anécdota que quiero poner en el tapete y es recordar por estos días, hace 42 años, hubo un consejo de Dios, profesores porque era la primera vez que se comenzaba a, a entregar los títulos de bachilleres desde el mismo colegio. O sea, el mismo colegio hacía todo, no había que esperar que vinieran los títulos de Caracas, que tardaban meses, sino que el colegio hacía todo, iba el supervisor, lo firmaba y se entregaba en la graduación ya el título listo. Y entonces a eso había que hacer un consejo de profesores. Y bueno, el primer alumno, Aba Sosa, ¿no? Aba Sosa de Ernesto Tomás. Entonces, no sé cómo fue la cosa, es Ernesto Tomás Wenceslao, Wenceslao. pero resulta que en todos los papeles de colegio durante los 5 años de bachillerato, en todos lados estaba Ernesto Tomás solo. Y entonces, mira, ese consejo se paró prácticamente una hora en tratar de llegar a un acuerdo con eso. Gracias al querido profesor Pérez Pérez. Pérez Pérez, Sí, ¿sí? ¿cómo se llama? Pérez Pérez, el de Pérez física, Pérez, de física. claro. que como buen supervisor que había sido, él quería hacer las cosas tal cual
la ley. Y en esa oportunidad, el padre Velasco, que era el director, astuto como siempre, logró al final encauzar la cosa y y seguir adelante, porque de verdad que se había trancado el juego con ese problemita de que siempre habían escrito solamente dos nombres y tú tenías tres nombres en la realidad, en la cédula. en la cédula. Bueno, Ernesto, cuéntanos un poco cómo fue ese primer encuentro tuyo con Don Bosco. Bueno, yo les comento que nosotros vivíamos en Acarigua y mis padres deciden mudarse para Valencia por un tema de trabajo, de negocio, y nos venimos para Valencia. Cuando nos venimos para Valencia, nos quedamos en la calle Páez, en el edificio Papín, que es diagonal al Capitolio de Valencia, a donde está la casa no la casa, donde está el gobierno, el ejecutivo regional. Nosotros nos vinimos a mitad de año escolar, o sea, ya había arrancado el año escolar, yo creo que fue como por enero, febrero, algo así. Llegamos, a mi mamá le habían recomendado un colegio que quedaba cerca, que era de unos curas. Yo venía de estudiar en Acarigua, en el Santo Ángel, que también era católico. Y bueno, mi mamá fue, habló con el padre Carlos y consiguió el cupo. No sé cómo hizo, pero ahí empecé yo a duras penas. Y empecé en tercer grado. Por cierto, con muchos compañeros que después nos graduamos. Por ejemplo, Tiago da Silva ya estaba en el Don Bosco de primer grado. Y Luis Ernesto Di Stéfano, que también ya estaba en el Don Bosco. Y así muchos otros que estaban ahí. Y el colegio me quedaba a 3 cuadras. Y yo me acuerdo que eso sería en el año 73 por ahí, 74. Ya yo me iba solo a pie desde el colegio, desde la casa hasta el colegio, esas 4 cuadras subiendo por la PAE hacia el Calvario, para llegar al colegio chiquito. Igual me venía. Eh, y fue una experiencia, si se quiere, eh, interesante. Yo venía a un colegio mixto, aquí éramos puros varones. No seas hombre, no salgan con chistes graciosos y capciosos. Pero el colegio antes era solo de hombres, pues. Por eso es que somos así. Este, entonces, sí, o sea, cuando digo que somos así es que le echamos vaina a todo el mundo. Eh, y entrar y esa experiencia de hacer nuevos amigos, de empezar a construir tu grupo social o estudiantil desde cero. Eh, Ahí me acuerdo una anécdota con el padre Carlos, que a los que lo conocieron, el padre Carlos Recio, eh, estando yo como en quinto grado, eh, vamos la fila andando y estábamos pasando por la dirección que quedaba en el pasillo, al lado de la librería. Y en el momento en que vamos pasando ahí, él tenía la costumbre que él llamaba la atención muy sonoramente con una campana de 4 kilos que le daba uno un campanazo en el coco. Y entonces yo iba pasando en la fila y el padre Carlos agarra la campana y me da ese campanazo en el coco. Y después que me da el campanazo en el coco, me ve y me dice, caramba, me equivoqué, no era contigo, es con el de atrás. ¡Pam! Y le da el de atrás. Y yo le dije, ay, ¿cómo hago yo? ¿Quién me quita esto? No, no, ¿Quién usted me tranquilo, que aquí resarce no esto? pasó nada. ¿Quién El me padre Carlos resarce era esto? bajito, ¿no? Sí, y él me decía, no, no, tranquilo, aquí no ha pasado nada, vaya para adelante. Bueno, otra de las anécdotas que recuerdo es que en el colegio pequeño, en la primaria, la cantina la administraba el padre Carlos, pues él era el que la manejaba como director. Y había un muchacho que se llamaba Marcelino, que era el que la coordinaba en nombre de él.
vamos a decir, el gerente de la cantina. Y había que llegar el lunes temprano para que te metieran en la cantina. Eso tenía un beneficio, que eran las contraprestaciones, porque el hecho de trabajar en la cantina te garantizaba la merienda, 2 empanadas y una Wow, green o algo así, sin contar alguna, alguna vaina que de repente aparecía el padre Carlos y agárrense hoy una chuchería y wow. cosas por el estilo. Me acuerdo que Marcelino era el encargado de la cantina porque, porque Marcelino era hijo de portugués y sus papás tenían una bodega. Entonces, ¿quién más que Marcelino para gerenciar la bodega? Qué experiencia. Eso garantizaba el éxito. Claro, no, no. Y había que pelearse el lunes. Éramos como 15 para ver cómo entraban 3 a manejar la cantina. Y bueno, entonces llegaba Marcelino, llegaba el padre Carlos y el padre Carlos con el dedo te ungía del beneficio de la cantina. Bueno, eso era un reto todos los lunes ahí esperar a ver cuándo te tocaba. Y él procuraba no repetir. O sea, te daba una oportunidad, después te dejaba descansar 3, 4 semanas y después venía otro. Una vez por pura casualidad, yo vivía cerca, entonces llegaba más temprano y entonces ya yo había estado la semana pasada, pero yo llegué igualito el lunes temprano y nada más estaba yo y 2 más, no había más nadie y entramos otra vez a la cantina. Entonces, estas son las cosas que, las pequeñas cosas que convierten ese lugar en tu casa. Eras Así es. parte de la casa. Así es. Bueno, no es fácil, por tanto, pedirte un tratar de resumir, pero a lo mejor en tu vida en el colegio, en contacto con los salesianos y tus compañeros, quizá hubo como ciertos hitos o momentos especiales que llenaron tu experiencia allí. ¿Tienes algunos que nos puedas contar, algunos hitos, algunos momentos como más especiales de esa experiencia que nos puedas resumir? Cónchale, me pones en un apuro porque siempre me he considerado muy afortunado por haber estudiado en el Don Bosco. Y si te digo la verdad, todo lo vivido fue sumamente importante para mi vida y es importante en mi vida. De decirte momentos clave, yo pienso que ese momento en que uno deja la primaria y va para el bachillerato y el ver el colegio con 15, 16 salesianos que había, haber tenido a un padre ferronato, son muchas experiencias enriquecedoras, son muchos momentos de mucho valor. Me acuerdo que nosotros al final le decíamos a Ferronato, ferro, hierro, nato, nacido, nacido del hierro. Y, y era una persona que en ese momento, con la edad que él tenía, porque no era ningún niñito en ese momento, y cómo manejó un grupo de chamos que venían de 6º grado. Yo pienso que esa primera parte es muy impactante. Después, esa experiencia de ese segundo año, cuando llega José Luis Lofrano y entra ese nuevo ritmo en lo que eran los retiros espirituales, que pasaron a ser retiros más de tipo vivencial. Entonces, esas experiencias de estar fuera del colegio, que es como tu casa, al igual que estar fuera de tu casa con 13 años que pudiésemos tener en aquel momento para irnos al Liceo San José en Los Teques a pasar viernes, sábado y domingo allá en un retiro y, Desde el jueves y era. con la cocina de Pitia. Eh,
Desde el jueves. Desde el Y, y, jueves y, a la y, y tarde. con, y con, y con Pitia cocinando. Me dio guariney. Los que más sufrían eran los baños. Este, ese fue otro momento importante, creo yo. El haber vivido esa experiencia en tercer año con aquella famosa campaña Compartir, que era por kilo, y para la sección que llevara más kilo había la posibilidad de un paseo para algún lugar de Misiones. Estaba entre la Amazonas y Carrasquero el paseo, y, y ver a unos chamos de 14 años, podríamos tener en aquel momento, 15 años, estableciendo una estrategia para luchar contra los de quinto año, para poder batirlos con los kilos y permanecer agazapados todos los días de último, de último. Y el último día llegamos con dos camiones 750, como con 5 o 6 mil kilos que venían de esclavos, de todo lo que habíamos almacenado. Y ya no había tiempo para que quinto año hiciera nada y perdieron el paseo. Entonces, y me acuerdo que ese paseo fue emblemático porque había dos opciones, Amazonas, Carrasquero. Al final era Velasco, siempre en su sabiduría, estaba ahí como que, ¿cómo hacía para ese paseo, para ese permiso, para que todos cogiéramos para Carrasquero? Y estaba un poco preocupado de Carrasquero. Y hubo una reunión de representantes para ver si eso se cambiaba para otro lugar. Y en eso mi papá agarró y, claro, yo me imagino el carajo con hambre, cansado, y una reunión a las 7:30, 8 de la noche, y no decidían nada. Agarró y increpa al padre Velasco y le dice: mire, padre Velasco, primera pregunta, ¿el paseo va o no va? Y entonces Velasco: no, no, sí va. Ajá, segunda, ¿es para Carrasquero o no es para Carrasquero? No, no, sí, para Carrasquero. Listo, vámonos, es para Carrasquero. Y, y después salimos un miércoles para Carrasquero y conocimos de cerca lo que era, bueno, de cerca y de lejos, porque eso comparado con la obra en el Amazonas es nada. Pero tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia del trabajo de las misiones, con los indígenas en esa zona y en la obra que había allá. Y cada vez que nosotros íbamos a una obra, nos dábamos cuenta que debió haberlas construido el mismo carajo, porque todas eran igual, más Economía de o escala. menos el mismo tipo de edificio, más o menos la misma. Sí, lo que varía era la escala. Economía de Y escala, más eran nada. cosas que íbamos viendo, descubriendo, más nada. Sí, vamos a hacerlos todos igual. Compra de una vez todo igual. Y me acuerdo que en ese tercer año también el retiro fue un poco distinto, porque fue la vez que fuimos aquí a Monsensol. Y entonces el reto era que nadie llevara caña, y quien la llevaba a descubrírsela y entregarla. Porque uno, muchacho, al fin busca ser irreverente y hacer las cosas prohibidas. No, no puedo olvidar, estando en segundo año, ese renacer de la banda. La banda renace después de casi 15 años, 20 años que no sonaban. Y me acuerdo que nos metimos en el Teatro Viejo, en la parte de arriba, en un lugar donde estaban arrumados los instrumentos, y los sacamos. Momentos que marcan. No puedo olvidar a Eduardo Freire y Acción Juvenil en segundo año. Ese proyecto, ya Eduardo con esa visión de ese trabajo. Luego, cuarto año, se volvió un poco más famoso,
porque ya tú estás con ese tema de que ya eres casi quinto año. Es como que te crees que tienes 18 años y vas a entrar a tu primera película censura C, pues. Estás ahí en ese proceso de tener el control de todo. Y, y cuarto año volvemos al tema de los retiros y entramos ya en esa fase de, de retiros espirituales que, que yo creo que en primera instancia buscaban que uno tuviese paz con uno y con el entorno de uno, con ese entorno eh, que a veces pudiese ser agresivo o no, pero es por un tema de circunstancias. Y no se podía olvidar esas experiencias, mucho menos los paseos para la casa en Chichirivichi. Ir a un paseo en Chichirivichi, bueno, anécdotas de pollo, gallinas, sábanas, almohadas, o sea, de irnos a los casinos y ustedes persiguiéndonos a todos porque estábamos en los garitos, en la zona de los garitos que habían ahí, o sea, eh, oye, me estoy dando cuenta de algo. Bueno, yo creo que lo que nos están escuchando también, que no he puesto ninguna anécdota de estudios, Ahí no se Oye, porque ese ¿verdad? estudiaba ¿Te carajo nada. parece que no estudió. estudió? ¿Te parece que no ¿Será que estudió ese ahí? carajo estudió ahí? Bueno, pero lo dejo ahí. Cosas que marcan. Y voy para adelante y voy para atrás según me voy acordando. Eh, el padre Ferronato con su filmina, pasando diapositivas de la vida de Don Bosco. O sea, estar en aquel salón y con la última tecnología del momento, que era un carrusel de diapositivas, y escuchar y pasar la siguiente diapositiva y ir echando el cuento con un cassette que tenía él al lado que lo prendía. O sea, son muchas, muchas cosas. Hoy en día no sucede, pero nos teníamos que rebuscar y entonces la mejor forma era con las metras, haciendo el poncio o la cajita con los huecos a donde la metías ganaba. Y con eso nos financiábamos. Nos financiábamos con metras, con trompos, con yoyo, con puro juego. ¿Será que es que íbamos a montar un casino? Está estudiando por un casino. Eh, y era lo que había en el momento. Tener esa experiencia de quinto año donde pasas a ser el hermano mayor de todos los que estudian en el colegio, porque todos te ven y todos quieren ser como tú, todos te ven y todos quieren estar en esa posición. Era algo de mucho empoderamiento para la época, a mi juicio. Eh, esa, esa pasión para, para preparar un 31 de enero, no solamente a nivel de iglesia, sino de juegos, de competencia, de gincanas, de actividades. Eh, esa pasión de un 24 de mayo. Son cosas que yo pienso que todos los que pasamos por el colegio nos va marcando, eh, al punto de que yo estoy seguro de que el 90%, el otro día es porque le da Alzheimer y se olvidan de la vaina, el 90% de los que estudiamos en el colegio, en una obra salesiana, 24 de mayo y 31 de enero son, son sagrados, pues son, no digo sagrados en el sentido de que vas a dejar todo para ir a misa. Algunos lo podemos hacer en alguna oportunidad, en otras no, en fin. Pero ese día tú te acuerdas de lo vivido. Ese día tú te acuerdas de todo por lo que pasaste
en experiencia en ese momento. ¿Quién, quién no, quién se puede olvidar de, de según su momento y su época, el haber escuchado esa vida de un sacerdote que ve en muchachos la oportunidad de hacer el bien y simplemente porque no tenían un oficio y había que ayudarlos a tener un oficio para poder entrar en esa revolución industrial, para poder entrar a trabajar. O Claro, muchachos que estaban solos, que no tenían nadie que se fijara en ellos, y él pudo verlos. Y más allá de verlos y tocarlos, hacer algo por ellos. Y es ahí cuando uno, y por eso digo que yo creo que todos los que pasamos por una obra salesiana, de alguna manera quedamos eh, signados, pues estamos marcados como el ganado cuando le meten un hierro. Eh, tatuado. como, sí, pero con marcas sobre la piel, una cosa imborrable, el láser no te lo Sí. puede quitar, una vaina. Eh, ¿cómo no recordar cuando nos enseñaron que todo el que entra a una obra salesiana es porque María Auxiliadora lo tomó de la mano y lo llevó para allá? Y lo llevó por algo. En fin, Bueno, eh, Ernesto, yo te creo que apuro, somos muy afortunados. te apuro un poco porque No te por preocupes. razones de tiempo, que trato de avanzar un poco por razones de tiempo. Tenía, Claro, claro. No, y además que se tenía, pone la villa para los que están escuchando. tenía pensado como próxima pregunta una anécdota, pero ya tú has contado muchísimos anécdotas, a menos que te quede el anécdota que contar. Eh, la anécdota de contar es, eh, yo no es que era una joya, pero tampoco era una belleza en el colegio, pues yo no, uno más del montón. Eh, jamás me habían llamado representante, jamás me habían hecho nada, pero el último día de clase, no voy a contar detalles, se me desatan las pasiones, un demonio, algo, y hago una travesura, pues rayo unos pupitres, junto con dos personas más, pero lo cierto es que en ese momento era el padre Fulgencio el director del bachillerato, que una casualidad, nosotros nos volvimos a graduar de donde salimos, del colegio pequeño, porque regresó el diversificado para donde era primaria, por el tema aquel de la básica y todo aquello. Y en ese momento, el padre Fulgencio, bueno, me agarró, me sancionó duramente y me dijo, tenemos consejo de curso y no te vas a graduar. No te vas a graduar porque lo que tú has hecho es muy grave. Bueno, y en verdad era grave. Llamaron a mi mamá fue y el padre la descargó, pero mi mamá al final le dijo la verdad. Le digo, mire padre, esto es más culpa de ustedes que mía, porque él pasa más tiempo con ustedes que conmigo. Él viene para acá a las 7 de la mañana y llega a la casa a las 7 de la noche y lo último que hace es que es monaguillo en la misa, ¿o yo? O sea, que esto usted tiene que revisarse a ver cómo me lo están educando. Eh, y bueno, en fin, estaba todo ese tema de que no me iba a graduar, cónchale. 2 días después era la reunión de curso y me acuerdo que yo estaba tan angustiado y preocupado que me fui caminando del colegio en aquel momento a la agronómica salesiana, hoy Casa Don Bosco. Y bueno, y me fui caminando para allá, yo digo que meditando, pero yo creo que era para cansarme y conseguir el sueño. Eh, Fui para allá, di 2 vueltas dentro de la agronómica y me regreso caminando. Y cuando me regreso caminando, venía el padre Velasco con el Malibú azul y me vio y se paró ahí por la altura del cine Guaparo
para los que están en Valencia, donde está la Plaza Draco. ¿Para dónde vas? No, para el colegio. ¿Y qué haces tú por acá? No, es que me vine caminando porque es que tengo problemas. No, no, pero móntate, vente, yo te llevo. Y el padre Velasco tan bonachón, porque él era muy bonachón, pero ¿qué problemas tiene? Yo me imagino que él estaría esperando escuchar que no, que mi papá y mi mamá se están divorciando y tal. Y yo le salgo con, no, es que tuve un problema con el padre Fulgencio. Sin entrar en muchos detalles, porque no le conté los detalles, simplemente le dije, me amenazó con que no me quiere dejar graduar. Y entonces el padre Velasco me dice, no vale, tranquilo, no te preocupes, pero fue muy grave. No, bueno, padre, yo no sé, es a juicio de él. Usted sabe, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Hasta que llegamos al bueno, no, mira, Sencillo. dale, vete tranquilo que no va a pasar nada. Sí te vas a graduar. Seguro, sí, 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 sí te vas a graduar. Bueno, el día siguiente era el consejo de curso, eh, que no era el mismo consejo del de los títulos, sino era donde nos De las revisaban a cada notas. uno las calificaciones, las vainas, Sí, el las notas. comportamiento. Y bueno, nosotros estábamos jugando afuera en las canchas, estábamos como 15, 20, jugando básquet, fútbol, lo que fuera. En eso yo veo que sale el padre Velasco del Salón Azul, hoy creo que lo llaman turquesa, bueno, el salón que está ahí abajo en la planta baja. ¡Ah! ¡Ah! Y entonces, dígame, tú no has sido honesto conmigo, no me has dicho la verdad. Y yo defendiéndote y defendiéndote y defendiéndote. Y cuando me dijeron lo que habías hecho, dije, bueno, ya no puedo hacer más nada. Déjenlo tranquilo. La próxima vez tienes que decir la verdad completa. Y yo, bueno, pero es que tú dijiste media verdades, tú nunca me echaste el cuento. Pero bueno, salí de ahí, después salió el padre Fulgencio y me decía, de verdad que tú eres un gamberro. Tú has logrado, tú tienes como una mafia. Y hasta ahí llegó la historia. Bueno, después vino el problemita del Wenceslao, donde también Luciano, creo que era artífice con Pérez Pérez de que no me graduara. Hasta que arreglara todas las fichas que habían desde tercer grado para Para ver ponerte si en no era buen el mismo, lado. porque sí, porque Pérez Pérez y Luciano decían que Ernesto Tomás Wenceslao no era Ernesto Tomás, no sabían quién era. Y yo, bueno, pues ahora sí es verdad que te subió la Esa es gata la la mano. teoría. Esa era la teoría. Mira, Ernesto. Mira, Ernesto, pensé que nos ibas a contar aquel matadle, matadle. No, es Ya que está siempre bueno. es el mismo personaje, Sí, el mismo personaje. pero podemos contarlo, hay tiempo. Imagínense estar viendo a María Auxiliadora, la de bronce, la que está arriba de la iglesia, y de repente escuchar, estábamos como 7 personas ahí, pasándola bien realmente, y de repente ver por donde uno subía por el salón de física, la escalera de caracol y uno terminaba arriba, ver a un padre con el brazo enyesado, el pie enyesado, tenía algo enyesado, porque él estaba era cojeando, no, el brazo, gritando, matadle, matadle, que son ladrones, que son ladrones. Y el otro, que era el padre Paredes, medio ciego, no voy a decir que el puente estaba caminando por un lado y él por otro, y con la mano moviéndose para todos lados, como apuntando, y no, como que él no sabía para dónde iba el dedo de él. Bueno, eso es para nada, porque total nos bajamos y volvimos a subir el día siguiente, porque no hacían el correctivo que era soldar esa puerta o ponerle un candado o hacer algo. Pero sí hubo muchas anécdotas de todo tipo. Son muchas historias. Y a lo mejor yo estoy contando esto y ojalá que los que nos estén escuchando, esas 2 personas que nos deben de estar escuchando ahora,
se acuerden de las de ellos, porque muchas veces recordar es vivir y tenemos que estar a veces recordando esos momentos del pasado para poderlos conjugar con problemas que tenemos en el presente, porque muchas veces en aquel momento era un problema pequeño, pero hoy en día uno lo ve como algo pequeño, pero eran cosas grandes y grande en uno de ese momento. repente las conjuga y con eso le consigue la solución a muchas cosas. Y si no le consigues la solución, no te preocupes, que tú sabes que María Auxiliadora y Don Bosco contigo para lo que salga. Se No te encargan. ahogues en un vaso de agua, ponlo en las manos de ellos. Mira, sí. Valga la cuña, Ellos se encargan. Ellos se encargan. Mira, sí. es así, es así. Mira, Por Ernesto, muy desesperante que sea la situación. mira, sí. Claro, claro, no hay. Mira, y aquí pensando un poco, si tú hubieras seguido en aquel colegio, que a lo mejor no sé si tenía para graduarse, aquel colegio de Carigua, y comparando con tu experiencia en Don Bosco, o sea, ¿qué diferencia o qué hace especial o hubiera sido el mismo tú de haber tenido esa posibilidad? O sea, si hubieras seguido allá y estar en el colegio, ¿cómo hubiera sido tu vida? ¿O qué cambió con tu vida en el Bueno, colegio? yo estoy convencido, Salomón, Derio, y los dos que nos están escuchando. Ah, no, pueden ser más, pueden ser más. Bueno, lo Esperemos vamos que a al menos saber por los sean likes, la unos vaina, 5. las reproducciones. Sí. Ahí lo vamos a saber. Después me dice cuántas reproducciones. Mira, yo sí estoy convencido de algo. Eh, el haber vivido el carisma salesiano te cambia. Y estoy seguro que todos los que han vivido el carisma salesiano en el colegio, en una obra parroquial, en una misión, en donde sea, eso lo cambia. Eh, y, y te permite ser más que mejor persona, te permite tener una visión de cómo poder tender la mano, de cómo poder ayudar a los demás. Y cuando hablo de ayudar no me refiero eh, únicamente en el tema económico. Ayudar es dar esa palabra que necesita escuchar a alguien. Ayudar es poner la mano en el hombro en ese momento en que hay alguien que necesita sentir que hay otro que está al lado de él. Ayudar es, es todo lo que se nos presenta en la vida, todas esas oportunidades que se nos atraviesan y que si nos tenemos que dar cuenta, que yo pienso que eso es algo que uno desarrolla con el carisma salesiano, es no ver tanto para adentro, sino ver mucho para afuera. Si uno logra verlo, lo que está pasando alrededor, uno de repente puede ser la diferencia en alguien entre aliviarse frente a algo o vivir sufriendo ese algo. O sea, yo creo que pasar por esa obra salesiana, ese detalle que María Auxiliadora ha tenido con todos los exalumnos del mundo y con todos los que han sido o han vivido un momento en la obra salesiana, ese detalle de Don Bosco decir que es María Auxiliadora que te toma de la mano y te lleva a la obra, eso es muy significativo y eso uno lo tiene que tener muy presente todo el tiempo para entender que no es que uno es especial, sino que uno tiene mayores responsabilidades que los demás, porque no te llevan a la obra para que tú comas más carne o te compres un mejor zapato o seas el chévere de la partida, el que todos quieren ver. Te llevan a la obra para que seas un factor de cambio en tu comunidad, para que seas un factor de influencia hacia
lo positivo, hacia el catolicismo, hacia, hacia lo que vino a hacer Jesús en la tierra, para que tú seas ese factor de cambio. Y cada vez que hagas algo bueno, cada vez que haces algo por tu hermano, por tu prójimo, cada vez que eres un instrumento de Dios, cada vez que eso ocurre, es porque María Auxiliadora te tomó de la mano y te llevó. Pero tienes que estar claro de que tú tienes ese poder. Tú tienes ese poder de cambio, tú tienes ese poder de influir, tú tienes ese poder de transmitir. No te lo guardes para ti, no lo dejes dentro de ti. Sí, Recuerda ahora esos momentos en la obra salesiana y sácalos de ti y recuerda que te los dieron, que los viviste para ayudar, no para guardártelos, no para tenerlos reprimidos, porque te van a decir los demás si yo hago esto. Ay, en esta reunión yo no puedo bendecir, vamos a comer y yo no voy a bendecir la mesa, porque coño, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le vas a dar gracias a Dios por lo que te da? Llévalo con orgullo. así es, Ernesto. Disculpen la vehemencia, pero es que a veces uno se conecta. No, no, es que tienes toda la razón, eso es lo que te iba a decir, tienes toda la razón. Y además yo añadiría, así como desde fuera, que tuviste la suerte, o sea, tú te estás refiriendo a cualquier exalumno salesiano y así debe ser, pero hubo algo en ese momento con ese grupo al que tú perteneces que lo hizo muy, muy, muy especial y de hecho vemos cuántas figuras han resaltado de ese. Pero Sí, bueno, el ese no es carisma es el un tema. gran Bueno, no compromiso. debe de ser, mira, no debe de ser Mercurio retrógrado, porque me imagino yo. Yo sí puedo decir que por lo menos voy a contar una experiencia. Nosotros nos graduamos en el 82 y estamos en el 24, o sea, hace 42 años nosotros nos graduamos de bachiller y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y más que un grupo nos reunimos, nos vemos los compañeros que estudiamos en el colegio y digo que estudiamos porque en el grupo hay gente que no se graduó con nosotros pero estudió con nosotros en algún momento. Y nos encontramos, nos reunimos, nos vemos y me causa gracia porque muchas veces eso sucede y también hay gente de tu entorno de trabajo o de vida social o de tu propia familia, tus hijos, y te dicen, coño, pero ustedes todavía hablan de esos cuentos de cuando eran chamos Gran como chamo. si fuera ayer que pasó, o ustedes todavía se ven y se reúnen para tomarse un trago o para hablar o para ayudarse. ¿Qué pasó que ustedes mantienen eso tan vivo? Y yo creo que lo que pasó es que lo, 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 lo alimentamos todo el tiempo. No hubo un tiempo que no lo alimentara. O sea, lo alimentamos mientras estudiamos en el colegio, lo alimentamos cuando salimos generando espacios de encuentro, generando momentos, averiguando qué era de la vida de uno, averiguando qué era de la vida del otro. Después llegó este tema de los teléfonos celulares e inteligentes y apareció el BlackBerry y después apareció el teléfono inteligente, ¿cómo se llama? Bueno, el que Android. yo tengo que no es el otro, pues. Y aparecieron los grupos de WhatsApp y apareció esto y apareció lo otro y sabemos la vida de todo el mundo, el Facebook, todo ese tema, pero gracias a que lo estuvimos alimentando durante un tiempo, porque esa alimentación es importante. Inclusive
con promociones cercanas, los dos o tres antes que nosotros y después de nosotros, uno de alguna manera mantiene alguna relación con todos ellos. Y, y esa es la manera, pues. Yo pienso que eso es lo que nos hace que todavía hoy en día estemos así. Bueno, Ernesto, tremendo recuento de cosas hermosas y recuerdos que nos emocionan mucho. Así es. Pero en toda la vivencia de salesiana, mira, bueno, uno se cansa desde su perspectiva de percibir cosas que se parecen un milagro. ¿Qué te ha parecido a ti de tu experiencia? Algo que puedas llamar un milagro que se haya dado en tu experiencia salesiana y de tu vida. Oye, Naguará, son tantos milagros porque los milagros a veces los estamos viendo como las cosas inalcanzables, imposibles, es algo sobrenatural. Pero, por ejemplo, yo trabajé durante 8 años en una alcaldía y tenía un cargo de importancia, era el director general de la alcaldía. Y yo lo vi como una oportunidad para ayudar, para resolver cosas. O sea, las cosas simples de la vida fue un milagro que yo tuviese esa oportunidad para que eso que aprendí, eso que me enseñaron, podérselo transmitir a otros, poderlo convertir en acciones, en hechos. Entonces, yo pienso que los milagros son tan sencillos, son tan fáciles como el milagro de poderte reunir con compañeros de tu infancia, el milagro de poder estar con tu familia, el milagro de, de poder ir a misa un domingo. Hay mucha gente que no puede ir. Yo estuve hace un tiempito en Turquía buscando una iglesia católica y no la conseguía. No había manera de conseguir una iglesia católica para ir a misa un domingo. Entonces tenemos que ver el milagro en las cosas sencillas de la vida, en las más fáciles que tenemos, en las que tenemos todos los días, pero que no le damos el valor. Con el COVID descubrimos que es un milagro tener oxígeno y no pagar por él. O sea, la sencillez, los milagros están a flor de piel. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nosotros somos parte de los milagros en los demás. Cómo nosotros, con, esa, con ese conocimiento que tenemos, con esa salesianidad que llevamos por dentro, podemos hacer que otros estén viviendo un milagro. Ahí es donde yo sí creo que puede estar el kit del asunto. Cuando podemos hacer cosas, acciones, gestos, decía antes, palabras en favor de otro. Y a veces lo dejamos de hacer. Sí. Sí, El día a día nos da muchas posibilidades de ver y de hacer y de participar en milagros. Ahora, ciertamente soy un convencido de que en el colegio, en aquellos años 80 ocurrieron verdaderos milagros, o sea, verdaderos hechos sobrenaturales. Eso es así. Pero bueno, eh, tienes razón tú y es más importante eso, no un hecho sobrenatural esporádico, sino un hecho sencillo del día a día. Son los milagros que debemos ver y que debemos favorecer. Ernesto, ¿Tú sabes qué milagro es importante? Tener el corazón abierto. claro, Y ese milagro depende de ti que me estás viendo. Cuando tú tienes el corazón abierto, es mucho más fácil hacer los milagros.
y ser parte de ello. En estos días hablaba con un exalumno y amigo, con Domingo de Sousa, y estábamos intercambiando opiniones sobre este tema y decíamos, lo que pasa es que tú no puedes vivir la fe, tú no puedes vivir tu religión si no estás abierta a ella. Si tú no la llevas contigo, si tú no ves en el pan que te estás comiendo hoy un milagro, si tú no ves ahí a Dios, si tú no ves a Dios en el que ves con una necesidad y en ese momento tú puedes ayudarlo, le tiendes la mano. Es muy difícil de entender desde adentro la fe, entender desde adentro la cristiandad, el catolicismo, es muy difícil. Por eso, por eso es que el primer milagro es que uno se dé cuenta cuando tiene cerrado el corazón para uno mismo, porque esa llave la tiene uno, para Sí, uno mismo Es así. permitirse abrirlo y dejar que entren las cosas. Cuando digo las cosas, no son sobrenaturales, son las cosas, es la espiritualidad, es Dios, es ese toque mágico, es esa vez que has pensado en algo y le pides a María Auxiliadora con fe y se te da, se te resuelve y es sentirte querido y consentido y lo sientes porque tienes el corazón abierto. así Qué es. lindo. Así es, una realidad. Ernesto, ¿cómo influenció tu formación salesiana, tu vivencia salesiana en, en que te llevase a participar de actividades gremiales y políticas? Ah, bueno, Derio, realmente eh, el carisma salesiano no me llevó para allá. Lo importante es que tengo presente el carisma salesiano cuando estoy en una posición de toma de decisión, en una posición de influencia. Eh, por cierto, esa posición de influencia no te la da un cargo o no te la da un momento. Te la da también la credibilidad que forjes en torno a ti. Te la da el cómo los demás vean en ti a alguien que suma, que aporta. Y entonces te preguntan o te sugieren o te indican. Y en ese momento es cuando tú tienes presente tu carisma salesiano. Es en ese momento a donde tú dices, oye, hay que apoyar a esta gente, vamos a facilitar, vamos a ver cómo hacemos para aumentar la capacidad de cupo en un colegio, vamos a ver cómo hacemos para que un sistema de salud sea más viable o logre beneficiar a más personas, o cómo podemos ser más justos en una repartición de algo, o cómo eh, podemos desde el mundo empresarial acompañar a esas personas que están transformando jóvenes, que los están moldeando para que sean los dirigentes del mañana. Ahí es donde yo creo que está el kit del asunto, en que todos tenemos que tener presente, no les voy a decir lo que aprendimos, que era lo que iba a decir, lo que llevamos por dentro. Eso que tú llevas por dentro, que solamente tú lo conoces en ese momento de intimidad contigo misma, que tú lo sientes, porque a veces no sabes ni cómo explicarlo, pero lo sientes. Bueno, eso que llevas dentro, eso que tú sientes, que no es otra cosa que el amar a los demás, el hacer el bien, el ser un honrado, un buen cristiano y un honrado ciudadano, que no es otra cosa que eso, es ver cómo todos los días
yo con eso que llevo dentro lo pongo en práctica en las cosas de mi entorno para hacer los milagros. Muy bien, ¿no? muy bien. Excelente, porque es una necesidad, es decir, que todo carisma que hemos recibido indica una responsabilidad y la apertura a Dios precisamente viene desde dentro de nosotros mismos. Como dice por ahí el dicho, la perilla de la puerta está por dentro. Tú eres el que abre tu corazón a que Dios y Jesús hagan en nosotros ese milagro y todos los milagros que podemos hacer. Y si está presente en todos los momentos de la vida, bueno, esa es la idea. Y esa es la idea aquella de la buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y, y yo tengo de verdad en ti siempre como una persona de consulta, de saber tu experiencia, a través de tu experiencia profesional, empresarial. Sé que mucho de eso lo puedes transportar a lo que es la asociación de exalumnos, porque si es uno de los retos más grandes que tenemos es hacer realidad todo esto, pero hacia la asociación de exalumnos para que sigamos lo que don Bosco nos pidió, que estemos unidos y nos ayudemos entre nosotros y ayudemos también a los que más necesitan. ¿Qué elementos crees tú que pudieran ser útiles para ofrecer a la asociación de exalumnos para que cada día sea mejor, para reforzar nuestras asociaciones de exalumnos salesianos? Bueno, Salvo y Derio, yo pienso que en estos momentos la Asociación de Exalumnos Salesianos del Colegio Don Bosco está haciendo una labor impresionante. Eh, el estar conectada con el hecho de que el centro de exalumnos esté conectado con todos esos chamos que van todos los sábados a ese oratorio, el hecho de que nos preocupemos por organizar una celebración eucarística, un día del exalumno, eh, nos permite eh, ratificar que sí somos capaces y podemos avanzar en esa línea. También creo que hay aportes que se pueden hacer eh, que muchas veces nosotros mismos nos ponemos las barreras para hacerlo. Por siempre tenemos la excusa del tiempo, siempre tenemos la excusa de que hay otra cosa que está en una jerarquía superior que impide hacer la que uno quiere hacer. Yo sí creo que los exalumnos debemos de tratar de tener una mayor presencia con los alumnos. Eh, y, y voy a decir una frase, uno recoge lo que siembra. Yo pienso que lo que tenemos hoy con los exalumnos en el colegio es fruto de lo que se sembró y ahí viene el milagro de él, viene el milagro, lo que se sembró en los 80, esa nueva forma de, de una salesianidad más vivida, más dinámica, más de acción, acompañada con la oración, pero de mucha acción, de mucha vivencia, de permitirte muchas cosas, que hizo que hoy en día muchos de los exalumnos que están al frente y llevan adelante lo que están llevando, no solo pasaron por esos salesianos, sino que pasaron por el contacto directo de exalumnos como Derio, como Salomón, como tantos otros que estaban en ese momento en el colegio. Yo creo que una acción que pudiésemos llevar a cabo es algo para ayudar a nuestros hermanos menores en sus estudios, de tal manera de poderlos apoyar académicamente en el colegio, fuera de los horarios de clase, con dándoles materia, dándoles, siendo facilitadores de ese proceso de aprendizaje
donde esté trancado. Algunos que puedan ayudar a subvencionar los estudios a muchos de esos chamos que no lo pueden hacer. Bueno, de repente esa es otra vía para ayudar. Pero el hecho de que el chamo vea a alguien que puede tener 10, 15, 20, 30, 40 años más que él, y que él vea que esa persona hace tantos años atrás pasó por ahí mismo, es algo que marca. Yo recuerdo cuando estábamos en primer año, eh, que ustedes estaban en quinto año. A mí no se me olvida, eh, ese grupo de la promoción antes de ustedes, eh, Brandao, Marino, eh, todos ellos que nos venían a dar clases para nivelarnos en matemática, en física, en Sí, química, en sí. biología. Y todos nos daban clases en las materias en las que ellos estaban desarrollando universitariamente. Eh, Inclusive después ustedes apoyaron de esa manera y así muchos otros. Entonces, yo creo que eso es algo que le permite a un alumno sentir de viva voz que es un exalumno, que es que tienes una responsabilidad cuando salgas de acá. En este momento sería la que vieron de ayudarlos a ellos, pero se puede avanzar en esa línea. No, excelente Bueno, idea. te agradezco tu comentario y te recuerdo, Sí, Ernesto, que tú siempre has sido motor para la Asociación de Exalumnos de Valencia. Ciertamente, eh, hace poco se celebró una vez más el Día del Exalumno Salesiano y eso es una celebración que viene desde hace 18 años ininterrumpidamente y recuerdo muy bien que en unas reuniones en las que tú estabas presente fuiste el de la idea, el promotor de esa actividad y bueno, o sea, fue una actividad que es interesante porque se ha venido haciendo y se mantiene aún después de 18 años y tantas dificultades propias que tenemos claro. en el Yes. país. Y es Bien. un punto de encuentro. Claro, claro, que es lo que importa. Bueno, nos estamos acercando al final de nuestra entrevista, de nuestras vivencias con Ernesto, pero te tenemos acá un pequeño reto para esta conclusión. Va a ser un reto interesante porque es un reto de síntesis y también de respuestas cortas. Te vamos a ir diciendo algunas palabras o algunas frases y vas a responder lo primero que se te ocurra según, bueno, tu experiencia salesiana, según tu vivencia del colegio, lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Ploma Lampa, que está suelta. Ajá, vamos. Una fiesta salesiana. 24 de mayo, 31 de enero. Bien, Una comida. Pan con diablito, mayonesa y salsa de tomate. ok. Un deporte. Futbolito. Futbolito allá en el prego, la cancha de prego, En Prevo, pero en el patio, en la cancha de asfalto, dejando la rodilla pegada. dejando las rodillas. Ernesto, un recuerdo. Eh, Amor. Vamos. Ah, algo aquí bien, tú que te lo conoces completo. Un lugar del colegio. Yo pienso que el lugar más de mayor reto era el del Teatro Viejo, al fondo donde estaban los instrumentos de la banda cuando lo sacamos, indudablemente, que colindaba con el edificio viejo donde está la sede de los exalumnos. El caminar por esos espacios, oye, despierta pasiones. Sí, Sí, eso era los camerinos, el área Ajá. del teatro. O sea. Eso es como estar en Guerra de las Galaxias,
y entrar a la estrella del demonio, del La mal, estrella, la estrella de la muerte. la estrella de la Entramos a muerte. la estrella de la muerte y empezaban los cuentos de cualquier cosa. Sí. Por último, Ernesto, un elemento del sistema preventivo. Amar, no veo otro. Lo que Don Bosco Cuando llamaba, tú amas, Don Bosco lo di, llamaba amorevolezza, ¿no? Los tres elementos del sistema Sí, preventivo son la razón, la religión y la amabilidad. Pero para Don Bosco, o sea, la palabra era amorevolezza. Pasa que no es una palabra que tenga una traducción sí, no tiene fácil una en traducción castellano. exacta, Sí, pero que pero dice yo pienso tanto. que tú cuando haces todo con amor puedes eh, ser un articulador de ese sistema preventivo. Cuando tú le dices a alguien algo con amor, no con envidia, no con odio, no con retrechería, tú ayudas a formar, a prevenir. así es. Es el origen de Para poner todo, un ejemplo. el origen de todo. Perfecto. Bueno, estamos ya concluyendo, Ernesto, y queremos que te tomes un momento para dejarnos un mensaje final, una despedida, decir algo que crea significativo pues para los que están viendo nuestras vivencias salesianas. Bueno, lo primero, darle las gracias a ustedes dos por la invitación y no solo por la invitación, sino también por en su momento haber sido los hermanos mayores de cuando yo estudiaba, porque ustedes eran exalumnos y nosotros estábamos todavía en el colegio. Y por eso digo que ahí también empiezan todos los milagros. Y tuvimos la oportunidad de experimentar eso y nos vimos reflejados en él. Lo segundo es a todos los que nos escuchan o nos ven, eh, siéntete orgulloso de lo que eres, porque eso eres. No, no hay manera de que puedas huir del carisma salesiano, decir, pues, ¿cómo tú vas a dejar de utilizar todo eso que viviste, que sentiste, que llevas por dentro? ¿Cómo vas a dejar de compartirlos con otros, de mostrárselo a otros? Eh, Yo pienso que muchas veces estamos pidiendo cambios y queremos que pasen cosas y no hacemos mucho para que eso ocurra. No hacemos mucho porque no nos involucramos, no hacemos mucho porque no participamos, no decimos lo que vemos, lo que sentimos desde nuestra formación, desde esa formación del amor. Entonces, eh, date esa oportunidad de ser exalumno, date esa oportunidad de vivir esa experiencia, date esa oportunidad de, de hacerle a otros lo que te hicieron a ti. Ese es el mensaje para los que nos están escuchando. Eh, Estaba pensando en decirle, bueno, y tengan siempre en la oración a los exalumnos y lo que se lleva adelante aquí en Valencia, pero prefiero cambiarlo por acción. Involúcrate, trabaja, haz tu pequeño aporte, lo que sea, pero ese pequeño aporte va a marcar la diferencia. Muchas gracias, Ernesto. De verdad que ha sido muy interesante esta conversación contigo. Ha sido muy aleccionador tu ejemplo, tus palabras, tu entusiasmo para con el exalumno, para con la vida salesiana, para con la respuesta que tenemos que dar a esa educación que recibí. Gracias por compartir tu vivencia salesiana. Bueno, te agradezco de verdad, Ernesto, y Gracias a ustedes. espero que vaya muy bien en tu campo profesional. Las responsabilidades que tienes son interesantes y sabemos que quizás la vida te deparará
con ese ánimo que tienes de crecer y de apoyar a los demás y las causas justas, seguramente la vida y Dios te tiene deparadas cosas muy bellas para que, bueno, sigas esa vivencia salesiana. Bueno, que así sea y que ustedes y los que están viendo, así que riéguelo para que todo el mundo vea esto y los que lo están viendo lo vean. Bien. Muy bien, Ernesto, hasta pronto. Chao, Neto. Bueno, gracias. Saludos. Gracias, igual. Me despido, soy Derio Buchela desde Elche, Alicante, agradecido por la sintonía de este episodio y los invito a un próximo episodio de Vivencias Salesianas. Y desde Córdoba, Argentina, se despide Salomón Ruiz, invitándolos a seguirnos en nuestro canal de YouTube de Acedeval y además darle like a nuestro video y activar las notificaciones. Los esperamos en el próximo episodio.